Acabamos de concluir con la calificación de la tercera tarea y ahora lo que corresponde es checar un par de detallitos del capítulo 4. Como ya llevamos mayor avance en lo que es la programación, no siento que es tan necesario ir muy letra a letra a lo que dice en el capítulo, pero hay dos cosas que yo sí quisiera que viéramos hoy de una forma colectiva para que haya menos confusión sobre este tema. Uno es los archivos tipo header, o sea, cabecera, y otro concepto es subrutinas recursivas. Entonces voy a ir al repositorio, voy a crearle una subcarpeta para el capítulo 4 y vamos a utilizar alguno de nuestros códigos de semanas anteriores para crear un ejemplo de cómo podríamos nosotros separar lo que es la cabecera declaraciones de rutinas de lo que en sí es su implementación. Entonces vamos a ver de acá alguno. Vamos a tomar, por ejemplo, estos del shell short y la búsqueda binaria y vamos a crear una mini librería sobre eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un archivo .h. El propósito del archivo .h es incluir las promesas. O sea, vamos a decir que nosotros vamos a tener un shell short.h, no, el shell short la rutina, y luego vamos a poner acá vamos a llamarlo lo mismo, librería.c. Acá vamos a poner el código de qué exactamente hace esta rutina. De la misma forma, voy a ir a la búsqueda binaria. Acá también tengo una búsqueda binaria. Acá, vamos a incluirlo acá para que librería.c incluya las implementaciones de estas dos rutinas y que la librería.h incluya las promesas de estas rutinas. Y entonces luego nosotros podríamos tener nuestro programa. De hecho, esto de undef lo necesitamos ahí en la librería H porque se utiliza en la rutina bin search. Y acá en librería C vamos a tener que incluir esa misma librería H para traer ese define. O sea, el define undef va a provenir de esta librería. Antes de que hagamos el programa, vamos a compilar. Entonces vamos a intentar compilar la librería C en la presencia de la librería H. Y ahora dice que no se va a poder encontrar así, porque los angled quotes son para librerías del sistema. Esta es nuestra propia librería, entonces nos dice que ponlo en comillas web. Y si lo ponemos en comillas, olvidé guardar, así como el compilador quiere, ahora está un poquito más contento, pero dice que no puede compilar porque no tiene ningún main. Y ese es completamente cierto, porque acá no hay ningún main. Y ni siquiera le vamos a poner ningún main. El main lo vamos a poner en otro archivo por completo, donde también vamos a incluir la librería.h. Lo que estoy haciendo acá, de hecho vamos a tomar lo del shell short porque se hace las dos cosas. Acá tenemos los datos. Copiamos todo esto. No creo que necesito esto para nada. Entonces nosotros podríamos primero hacerle el shell short y luego al ordenado le podríamos llamar la búsqueda binaria. Entonces podríamos tomar esto de acá. Quitamos eso también. Entonces ahora este sí tiene un programa main. Este programa main está llamando al shell short y al bin search que provienen de esta mini librería que hemos creado. Y además estamos usando el undef que viene definido también en la librería. Entonces ahora para compilar esto,
le vamos a incluir los dos archivos .c y el archivo cabecera para poder crear este ejecutable que está utilizando la mini librería que hemos hecho. Entonces, cuando nosotros queremos proporcionar rutinas de un archivo a otros archivos, vamos a crear esta distinción que las declaraciones de cualquier rutina vamos a tener, y si tenemos constantes, los ponemos en la .h, las implementaciones las ponemos en la .c, y estas cosas no se pueden compilar por sí solo, hay que compilarlos con algún tipo de main, pero aun si el main no hace nada en absoluto con las rutinas, aún así me va a dejar compilarlo. O sea, eso de ninguna forma está validando si las rutinas son utilizadas. Pero ahora si intento yo compilar esta cosa y le quito la .h, me va a empezar a posiblemente llorar con advertencia porque lo estoy mencionando que lo estoy incluyendo. Si le compilo con la pura .h, pues también está más o menos contento porque me está diciendo que va a existir. Pero ahora esto depende de qué tan sofisticado es tu compilador. Lo seguro y lo correcto sería mencionar todas tus fuentes y todas tus cabeceras para que no haya ninguna ambigüedad, ninguna adivinanza de qué exactamente estamos compilando aquí. Y ahora lo interesante sería ver cómo nosotros podríamos, si estamos usando OnlineGDB, hacer esto. Y cómo yo podría tener múltiples archivos acá. Vamos a aprender a usar OnlineGDB. Entonces, ahora, déjale quito estos primero. Printf, printf. Compilamos una vez más, los agregamos al Git. Vamos a tomar primero esto, que son nuestras implementaciones. Vamos a ponerlo acá. Vamos a empezar a preocuparnos de cómo podríamos crear múltiples archivos. Probablemente había que hacer un project. New file. Ok, maravilloso. Vamos a hacer un librería.c y vamos a poner ahí este código. Ok. Luego hacemos un librería.h y vamos a poner ahí esto. Luego vamos acá a lo que dice el source code y vamos a poner ahí lo que venía en nuestro programa.c. Y vamos a intentar correr esto, a ver qué pasa. Choose language, siempre pasa eso, soy bien buena para olvidarlo. Y corrió a la perfección. Entonces, imagino que tienes que picar el run estando en este archivo. Si lo intento picar acá, a ver qué pasa. Yo creo que todavía sí lo está tomando todavía porque está en el mismo proyecto. Quizá hasta de aquí. Sí, está muy lindo y inteligente esto. Pero es muy, muy, muy importante que no los peguen en una misma pestaña, sino ponganlos separados si están usando el OnlineGDB. Y cuando nosotros estamos en el repositorio, en tareas futuras, ustedes van a tener un archivo .h y por lo menos un archivo .c. Si tenemos rutinas auxiliares, los podríamos poner en, por ejemplo, homework 4 aux.c y luego el homework 4.c sería aquello que contiene tu main. Recomiendo practicar esto para que agarren la onda de cómo separar y cómo compilar su código. No es muy complicado y si requieren mucha explicación, pues conviene leer el capítulo. El capítulo lo explica súper bien. Y Edgar, no, yo no creo que yo tenga una cuenta, por lo menos no hago ningún clase de login cuando voy al GDB, nada más aparezco y ya. Entonces me gustaría pensar que no necesitas cuenta tú tampoco. La otra cosa que quería que viéramos colectivamente
simplemente para aclarar por si hay alguna duda, es recursión. Y vamos a usar palíndromos. Vamos a poner un poll. Voten honestamente sí o no saben qué es un palíndromo. Verde si están perfectamente seguros que es palíndromo. Interrogación si tienen una pregunta. Confusión si piensan que quizás sepan pero no están seguros. Dormidos si apenas llegaron y no saben de qué se trata. Ok, varias personas son confundidas. Ok, por ejemplo, Ana es un palíndromo, porque no importa si lo lees de derecha a izquierda o a izquierda a derecha, sigue siendo la misma palabra. Exacto. Y entonces yo tengo una cadena que es simétrica, tengo un palíndromo. Pero luego si tengo una cadena que no es exactamente simétrica, no va a ser un palíndromo. Entonces, si nosotros queremos hacer una rutina que checa si una palabra es un palíndromo, nuestra chamba se reduce en primero ver si la primera y la última letra coinciden. Si no coinciden, pues no es un palíndromo, ¿verdad? Y si coincidieron, tengo que ver la segunda con la penúltima. Y si esos coincidieron, la tercera con la anterior a la penúltima, etcétera. O sea, es una pregunta recursiva. Tengo que descartar la primera y la última y volver a evaluar. Descartar la primera y la última y volver a evaluar. Y eso es lo que quiero hacer acá con un código. Vamos a usar un pequeño for para iterar sobre los parámetros en línea de instrucciones. Vamos a hacer que for i vaya de 1 hasta no igual a c y más para que veamos cada parámetro de línea de instrucciones. Y para cada uno de ellos vamos a checar si es palíndromo o no. Vamos a imprimir. Vamos a usar inglés para no tener que poner acentos. Entonces vamos a estar imprimiendo lo que es la AI y luego vamos a estar imprimiendo si no es palíndromo. Vamos a poner acá palindrome y lo vamos a llamar primero diciendo que a mí me interesa la AI y los caracteres que me interesan en la AI primero van a ser la 0, que es la primera, y luego el largo de la AI menos 1, que va a ser la última. Vamos a poner el largo en una variable. L va a ser el strlen de la AI. Ok, entonces ahora lo que necesito es implementar la lógica de sí o no algo es palíndromo. Vamos a poner los defines para hacer el código un poquito más lógico. Y luego para verificar que compila, simplemente vamos a hacer una rutina que siempre regresa un false y luego lo mejoramos. Y acá para que la impresión salga bien, yo quiero que imprima not cuando es falso y que imprima nada cuando es verdad. Entonces vacío cuando es verdad y un not cuando es falso. Ok, a ver si compila esto o si escribí algo horriblemente mal. Ok, entonces para ahora todo dice que no es palíndromo porque nos falta la lógica.
Entonces, nosotros queríamos ver que si la S en posición start no es la misma que S en posición end, pues entonces no va a ser un palíndromo, porque eso es lo que acordábamos. Si no coincide la primera con la última, pues no es un palíndromo. Y si sí coincidieron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar a lo que diría palíndromo con la misma S, pero con una posición más grande de inicio y una posición más pequeña de final. Y también necesitamos un caso especial. Si start y end apuntan a la misma letra, pues entonces, obvio que coinciden, o sea, una cadena que es pura X, pues es palíndromo. Y entonces acá, si start y end apuntan al mismo carácter, vamos a regresar true. Este es un caso inicial que cadenas de una sola letra dan un true. Y también si tenemos una cadena vacía. ¿Y cómo sería una cadena vacía? Una cadena vacía es que ya se quitó todo, o sea que el start y end ya se cruzaron, que sería la situación que el start en realidad ya está encima del end. Entonces, si start es más grande o igual a end, ese sí es correcto, sí, como palíndromo. Si existen distintas posiciones start y end y difieren las letras, no es un palíndromo. Y si no era ni este, pues entonces aumentamos el start, disminuimos el end y volvemos a preguntar. Entonces, hola y mundo no lo son, pero Ana sí lo es. Y en mi lengua materna hay padres palíndromos. Saipuacaupia significa vendedor de jabón. Vendedor de jabón también es un palíndromo. ¿Ok? Entonces, ahora esto es una lógica recursiva, porque esta rutina llama a sí mismo. ¿Y qué son típicas broncas de implementar cosas en recursivo? La bronca más típica es olvidar considerar un caso base como este de acá, que qué tal si la cadena es vacía o qué tal si son una misma letra. ¿Y qué va a pasar si tú olvidas tu caso base? A veces simplemente va a fracasar la situación, que no va a llegar a tener el resultado correcto y en el peor caso se podría llegar a ciclar. ¿Y qué significa ciclar? Significa que no va a terminar nunca, porque tú olvidaste regresar un resultado. Vamos a ver un caso donde se podría llegar a ciclar. Vamos a ver factorial, pero para números pequeños. Vamos a hacer otro poll para ver si sabemos qué es factorial. Tacha verde si sabes qué significa factorial. Que todo el mundo parece saber qué es factorial. Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 es un 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1. Entonces, acá lo escribí una lógica que suena bien. El factorial de k es k veces el factorial de k menos 1. Suena con madre, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner un print f. Porcentaje de factorial vale porcentaje de. Vamos a usar la int c para esto. O sea, c factorial va a valer esto. Mala idea hacerlo con números muy grandes porque factorial crece muy rápidamente. Pero ahora nosotros vamos a tener un problema gravísimo, aunque esta lógica se ve súper bien. Lo voy a compilar y luego lo voy a correr. Ahora se murió. ¿Por qué se murió mi programa? Nada más estoy acá intentando llamar mi factorial de C e imprimir el valor. Pero bueno, nada de esto nunca va a poder funcionar. Porque no terminé. O sea, no va a ir 5, 4, 3, 2, 1. Va a seguir 0, menos 1, menos 2. Yo necesito agregar que si K es 1, tengo que regresar un 1. Y también necesitaría algún tipo de cosa que si K es menor a 1, pues que entonces terminemos ahí también. No va a dar un factorial de verdad, va a dar más bien un error.
Vamos a poner error menos 1. Else if k es menor a 1, return error. Y acá tendríamos que checar por el error. Para omitir situaciones erróneas donde no llega a funcionar. Entonces ahora factorial de 5 es 120 y después procede a checar la situación. A veces te va a dar un segmentation fault, a veces el programa de plano no termina, vas, corre, 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 y tienes que picar un botón para detener la ejecución o hacer control C o alguna otra cosa así, o en pánico cerrar tu IDE que está corriendo el programa porque tú acabas de crear una recursión que no termina. Entonces siempre tienes que primero pensar en cuál es tu caso base, dónde vas a detener, que si detienes en el 1, ¿qué haces cuando son menores a 1? ¿Cómo detienes con el palíndromo cuando se te acaban las letras o cuando ya se cruzaron o que es uno solo? Y luego, ¿cuál es tu caso recursivo? Para que no estés a lo idiota creando situaciones imposibles que son mal definidos, erróneas o que ciclen por siempre. Entonces, esos son los dos ejemplos que yo quería resaltar para que no tuviéramos mayor confusión sobre ellos. Vamos a echar un vistazo a las mini preguntas del capítulo. Hice otro poll para ver si hay algunas preguntas sobre este tema de recursión. Muy mala idea usar mi correo ya contiene respuestas correctas. Pues quizá le quieren hacer break en el stream para ver qué hay que ponerle, pero aún así le pueden pedir la respuesta a alguien si no les agrada. Vamos con otro correo que no he usado para no arruinar la sorpresa por completo. Entonces, esto es parecida a lo que teníamos ya en tareas anteriores, que tú necesitas poner qué va acá. Entonces, este, por ejemplo, es un algoritmo para calcular el mayor divisor común. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer acá es, este es el caso base, colocar la llamada recursiva. Déjenles saco el ejemplo de cómo se calcula el mayor divisor común. De hecho, lo hice hoy en discretas, en el stream, pero lo vamos a copiar de todas formas. Para poner acá. El algoritmo que estoy haciendo acá en el código que estoy pensando en hacer es el del residuo, pero también el otro lo podrían hacer perfectamente bien. El residuo o la resta van a hacer el mismo resultado. En la segunda pregunta, pues estamos trabajando justamente con la cuestión de palíndromos y tú vas a acá tener que agregar en gran parte lo que acabo de hacer en el ejemplo, entonces esto no debería ser nada complicado. Y en el tercero es una cuestión de ver qué es lo que imprime el código y que tú sepas por qué imprime eso. Lo que estoy usando en este código son las definiciones condicionales que vienen tratados en el capítulo 4. Entonces, los primeros dos son súper fáciles. Por un lado, porque los acabo de mostrar en el stream que hay que ponerle. Por segundo lado, porque esto es lo mismo que acabo de hacer en el ejemplo en el GitHub. Y esto es simplemente de imprimir. Entonces, no deberían tener ninguna excusa de no cumplir con las mini preguntas. Vamos a checar la situación de qué vamos a hacer acá. Implement an interactive basic integer reverse Polish notation calculator. Ok, hoy más temprano les dije, convendría que estudiaran muy bien el código de la calculadora de notación inversa polaca que viene en el capítulo.
Ok, entonces esto es lo que yo quiero que hagan. Y ustedes van a agregarle variables. Ustedes van a avisar cuando se sobreescriben variables y va a funcionar hasta que tú hagas un EOF, o sea, el control D. Entonces, esto en gran parte es un agregado de lo que se dice en el capítulo que deberías estar haciendo. Entonces, porfis, lean súper bien el capítulo, lean súper bien el código de ejemplo donde se implementa semejante calculadora. Aprendan a usar la calculadora tal cual como lo dan en el libro antes de intentar agregar cosas a ello. Si tú quieres hacer las demás agregaciones que yo mencioné hoy anteriormente, eso estaría con madre. No creo que todo el mundo quiera, pero voy a mostrarlo acá en Discord donde lo dije de todas formas. Toda esta madre de acá. Entonces lo que yo estoy pidiendo es esencialmente el 4-6. No tengo ni idea por qué estoy hablando español hoy. Debería estar hablando inglés. Sorry, somebody should tell me. So basically you are required to do the 4-6. But you can do all of these others. I'm going to pin this so you won't lose it. There we go. It's been pinned. And if you run into any trouble, please let me know. If you need to see more examples than what come in the book for the Polish notation, there are so many tools where you could do this. For example, here, you can write the regular mathematical expression, and then you can make the equivalent reverse Polish notation to be able to calculate it. And why is this easier than this? This is going to be so much easier to implement with the code that you are making because you will always have the two arguments available for the operation at the time you are trying to obtain the value. Whereas if you actually have a regular mathematical notation, you technically need to parse it into a tree, and then you need to, from that tree, obtain the value. But there is a lot of information for this online. But I'm pretty sure that the explanation in the book is like among the best possible explanations on this topic. So this should be a very easy thing to do. The hardest thing here is resisting the temptation of copying code from somewhere else. But I would like to think that you guys have like a little bit of experience in writing code now, so it won't be such a horrible thing to try to do this on your own. If you end up using somebody else's code, just remember, mention it very clearly in the comments in your repository so that there will be no confusion about this. So if you've understood well the chapter 4, homework 4, all that, you can go do whatever you would like to do with your life at this point. If you would like to see me improvise a version of homework 3, I'm not going to do the whole thing. I'm just going to do like a little template of how I would start doing homework 3. You can stick around. I'm going to put it in the repository regardless, so you can look into it there later. And if you have any questions related to chapter 4, please type them on Discord now so that I can figure out if we should discuss any chapter 4 stuff before I go into this homework 3 thing. It's really important you guys read chapter 4. If you don't read it, horrible things will happen. Especially please read as early as you can the example code on the reverse Polish notation. The sooner you read it, the sooner you're going to be in conditions to start writing something about it.
Okay, some people still need some time. I'm hoping this is because you haven't had a chance to read the chapter yet. You gotta let me know if you run into any difficulties. Please try to mostly ask questions to me during working hours. It's a little weird when you guys ask me stuff at like 3 a.m. or like Sunday night. It would be nice if it could be during working hours. And also take into account that I teach many other classes than this one. I also need to do research work. So me being online doesn't always mean that I'm available to answer your questions. So if it's not a question that only I can answer, please don't tag me or ask teacher. Just ask if anybody knows. Someone else might know. Okay, so I'm first going to make sure that my code is compiling and producing the symbols that I wanted it to produce. I need more parentheses to first read the character. And I put too many equal signs. Okay, so now I have a thing that just repeats text. Lovely. So the first thing we're going to add here, homework 4 is going to be graded in the beginning of the next class. So after we come back from, what's it called, the spring break? Because we won't be grading any on the exam date. But please do it before the exam because it really helps you learn things. Like, don't do it after the exam if you possibly can do it before the exam, but we're not going to grade it on the exam date. We're grading it on the next class. I think it says it on the website somewhere that we grade the homework in the following class. Okay, I'm going to add the part about skipping punctuation. Let's say a model. Let's put those D and P as in digits or punctuation. Writing Python again. If not P, then we put the character. We're missing the break from the switch case. We're missing the brace to close the switch case. Stopping this, compiling again. Oh, they weren't called true and false. They were called on and off. So that's going to be off, and here it's going to go on. Okay, so now this thing's, it's the same thing, guys. The homework is for next class, but it's a really bad idea to do it after the X exam because you really kind of need to learn this stuff. So don't worry about the deadline, just please do them. We'll grade everything on the following class we have. I believe our following class is, what, 4 weeks from now? Because next week's is exam, then to the second exam week when we have nothing, and then it's 2 weeks of vacation. So you have a ton of time to do all this stuff, but this stuff doesn't take a ton of time. So just do the mini questions like maybe today. They will take you like maybe 30 minutes max. And then at least start the programming assignment before the exam so you practice some programming, please, please, please. Okay, now I needed the part about skipping the numbers. So now I added a part that should also skip numbers. Oh, but I called it D for digits.
Okay, so now we are skipping the numbers, but we are not putting the x that corresponds to the numbers. So what we need to put here is that the digits are originally off. When the digits go on, we need to output the x. When the digits go off, we need to output the x if it was on. So that's where it goes on. And if D was on, D will now be, we will now output the X. And then we will turn D off. And this should only happen if this stuff here didn't happen. Because if we already put the X, then we should be skipping. So we need a fourth skip one. Skip is off. Whenever we do this, skip goes on. And here we don't really need this D. Well, we do kind of need the D stuff, but we also want to make sure that we're not skipping. Okay, compiling, testing. Okay, so now that stuff seems to be okay. And now I need to add the part about dealing with parentheses. I'm going to deal with a single kind of parenthesis, and then you guys can just add another mechanism for another kind of parenthesis. I'm going to use E for that. So we are going to put that if C is a starting parenthesis, then enclosing is on, else if C is a closing parenthesis, we could actually put those in here. This one puts E on and does a break. And if it's the closing parenthesis, it puts E off and does a break. So now we don't want to do this digit thing if we are enclosed. So we're only going to turn it on if enclosing is not on and we're looking at a digit. If enclosing is on, we're not doing any of this stuff here. Okay, let's test this logic. Isn't this nice? And now let's look at how long this is and if there is any way to make it a little prettier. I think it looks pretty okay. Not too long. Relatively functional. When we learn to deal with character arrays properly, we can make this punctuation part very much shorter. And we can also start dealing with different kinds of parentheses by having easily flags that kind of go counting them. But now remember, this is not working still perfectly if we have several different kinds of parentheses. And if we open many and close many, it's going to be confusing. But when you learn to do the reverse Polish notation with the concept of a stack, that's where you will learn to deal with like properly enclosing parentheses.
So this should be easy enough. Let's check if there's any questions on this. And I kind of want to do one more practice exam with you guys in case there's any questions about the practice exam, and in case if anybody's present this week who wasn't present last week. So to get to the exam, we go here to the structured programming and we click on the link on the midterm exam. We're going to go to the exam system. This one links to the results. Here we're going to put the student ID. We're going to put the same email we're using for the homework. There's only going to be the option for a midterm because I haven't implemented anything else yet. It's a 16-minute exam. It's really important that that you respect the 16 minutes because it's going to close and you're not going to get any points if you took too long. You will need one single sheet of paper, US letter size, where you're going to write down all the things you're answering. It's really important you do this. On the exam day, you will write all this stuff in here and then you will send me by direct message on Discord your student ID. If it's a physical card, you will take a photo of it. If it's the SIASE digital one, you will take a screenshot of it. This needs to be a very clear image and the ID needs to be horizontally legible in this image. I don't want a photo of your table. I don't want to turn my head 90 degrees to read this. Please get a good proper picture that's easy to read. You will send it to me. When you send it to me, I will send you your access key, which you will type here. It's going to have 4 digits. Some of those are possibly lowercase letters. You will type it exactly as is here, and then you will pick the button. You won't click the button until I've given you the key. You won't put somebody else's key. These are individual keys. You need your own key. The only way to get a key is sending me the picture of your student ID. Today, I'm just going to do a practice exam, so there's not going to be any student ID. If you are about to ask me, what will I do? I don't have a student ID. You're simply going to go to SIASE. You will get the digital student ID, and you will save this in a PNG file or a PDF file and some kind of an image that you will give me on the exam day. If you're not following these instructions, I will make you wait until everybody else has started the exam, and then I will deal with people who are unable to follow instructions. When you arrive at the exam, you start reading it. You can go reading back and forth, and you need to fill in all these boxes. If you click this button before you fill the boxes, you are losing points. Don't click the freaking button. Okay, so I need conversions. I'm pretty sure they're in stdlib. Remember, it's an open book exam, so if you're not sure, you can just kind of check here that, okay, where are my conversions? Conversions are in, there's conversions of calendars. There's more conversions here, stdlib, wonderful. Conversions come from there. Then I need to define a constant. It's this one here. Then I need to do all the basic declarations for the main routine. What's this one called? Let's see where it's used. It's here. Here is where we're using it. So we need to call it the same over here. This one's going to be a not very large decimal. This one's going to be a character. Any typos, you will lose points. You really need to pay attention. So we're looping a maximum max times this 4, and there's something going on here. This one closes this one. There's a condition, so it has to be a do while. And I want the numeric value of a character. I need to subtract the numeric value of a 0 digit. Then I am printing, let's make this a little wider. I'm printing this, but I'm casting it to something. I'm casting it to integer, so it's a percentage D. That was the while. There's another do while here for skipping until enter. Iterate over remaining command line arguments. I'm iterating with J. Remaining means the ones I haven't used yet. I've used the first and the second, so remaining is 3. Length of string,
strlen, it comes from the reference card. Then I'm substituting. So I am substituting to the index I, assigning the value of the asterisk. This while is missing its brace, dividing by 2. When there's a 1 here, I can do that with the bit shift to the right. Then I need to output a new line in the program. I will carefully check if all the boxes say something before I click the button. I will make sure I've written on my sheet of paper what's in the boxes, because if I lose internet or power, I don't want to have to think again. I want to have them written down. Then I will grade. When I get to this page, what you will do at this point, you will print to a PDF file. You will save this on your computer. This is your receipt of having presented the exam. So you will save it as a PDF file. Please do it. Don't send it to me. Just save it for yourself. In another browser window, you will open the results page. You will check that here under Medio Curso, you will see the same amount of points as it says here. Do not close this until you've seen here the result. And you will tell me when you verify that the result is correct. So in the correct exam date, you won't be able to grade it until I've given you a key. When do I give you a key? This is going to be a second separate key. It's not the same one you used to start. When you send me the picture of the notes you've taken, I will give you the second key. That's when you grade. Then you check the result and then you let me know that it's okay, and then the exam is done for you. Quickest people will be done within 5 minutes of having started, but I know I will have people who will take an hour doing this. All I'm asking is for you not to communicate with other people. You can read books, you can Google, just please don't ask like a live person, because that's just dumb. I'm making you a very easy exam. Just please don't be entirely dishonest. Just like guess if you don't really know, if you can't figure it out with the reference card, if you can't figure it out with the textbook, if you can't figuring out trying it with a compiler, but please don't cheat. Like, it's really disrespectful when you people cheat in homework or exam, like extremely disrespectful. It's like an entire waste of my time having tried to do anything with you if you cheat. So just please don't do it. It's really bad. It speaks very poorly of you, of your family, of the city, of the school, of the country. It's a horrible stain on your person when you steal and cheat. Please understand this. Okay, so I'm going to stop streaming for today. If there's any questions, please write them on Discord. And I'll be available on Discord until 5. I'll connect back to the voice chat in case anybody has any questions there. And no, Rodrigo, I have no idea why the code wasn't working on Online GDB. It's unfortunate that it wasn't, but I really don't know why it wasn't. And I will catch you guys on Wednesday for the exam. It's really important everybody notices that our exam day is Wednesday, it's not Thursday. We're going to start at the same time that class starts, so at 2:30. Be ready with the picture of your student ID and one sheet of blank paper of US letter size so that we can start the exam. Remember, you send me the student ID, I give you a PIN code. You enter the exam, you put your responses, you write them down on the sheet of paper, you send me a picture of the sheet of paper, I give you the second PIN code. You type it in, you grade, you check your result on the results page, you let me know it's correct, and then you can go. Until it's been checked, until it's correct, you cannot close the exam. If it's in any way incorrect, keep the exam open. I will call you on Discord, you will share your screen, and we will fix my backend until your result is correctly displayed. Really important you save the PDF files, because if there's any problem with the system,
This is a new system. I wrote it for you guys. It's never been used before. You really need the PDF in case there's a problem with the backend. Please, please, please save them. Okay, but that's it on Twitch today.